Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo acá saludándote con ese entusiasmo, con ese deseo de que estés bien, de que estés en victoria para ti, para mí, para los demás. Eso es lo que deseo. Lo que yo deseo para ti, eso se manifestará también en mi vida. Si yo deseo muchas cosas buenas cosecharé, pero si yo deseo cosas negativas, también esas afectarán mi vida. Así que es tan importante controlar, no controlar, porque controlar sería reprimir las emociones o los sentimientos o los pensamientos. Entonces, sería la palabra gestionar, saber manejarlas. Pero para eso necesitamos mucha información correcta, información, pues esa que va contigo, porque mucho decimos, creemos que esta que sé yo, esta que pienso yo que es verdad para mí, quiero que también sea verdad para los demás. Yo siempre he dicho, una verdad absoluta no existe. Si tú eres feliz en una manera, está bien. Si para ti eso es lo que te aporta, esa creencia que tú tienes, a ti te da bienestar, tú estás bien ahí, entonces está bien. Yo ni nadie podemos decirte esto, lo que para mí es bueno, también debe ser para ti. No, en sí no hay una verdad absoluta. Cada uno, cada ser humano se construye su propia realidad de acuerdo a su verdad. Estamos creando nuestras propias vidas, sea bueno o mala, nos guste o no nos guste, la estamos creando de acuerdo a nuestras programaciones, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos han implantado, que muchas veces pues tenemos esos archivos, esos implantes, esas programaciones que al final no nos están aportando, o que también hay muchas veces que sí te están aportando. Como decía, si tú eres feliz ahí donde estás, si eso para ti te hace bien, tú crees que eso te hace feliz, eso está bien para ti, entonces está bien. Yo no te digo que debes cambiar, pero yo pues le podemos hablar todo un día o más sobre cómo era yo, sobre qué creencias traía yo, cómo estaba mi vida, hasta que yo descubrí ciertas cosas, hasta que yo descubrí cómo mi mente, pensamiento a pensamiento, está creando mi propia realidad, hasta que yo tomé esa conciencia. Pues les vengo a compartir un poquito de lo que yo fui, de lo que, cómo a mí mis creencias me estaban como limitando, como pues tenía así como mucha culpa, como mucho no merecimiento, pues de lo que no necesariamente quizás me lo dijeron, pero en mi entorno, en el lugar donde yo vivía, de donde yo soy, de un pueblito bien pequeño, pues desde mis abuelos, que los vecinos, mis padres obviamente han sido personas como muy de iglesia, muy religiosos, entonces yo escuché mucho sobre el Dios castigador, que Dios juzgador, que Dios que te manda al infierno, que por esto, por aquello, por esto.
Entonces yo en mi vida pensé que era talmente pecadora, porque yo no podía ser de otra manera, por más que yo me esforzaba a ser de una manera como yo creí que debía ser. Yo me esforzaba y no lograba ser. Y desde ese pensamiento, desde esas creencias, a nivel consciente, a nivel también mucho, mucho inconsciente, pues yo me sentía no merecerme. Estaba inhibiendo mis bendiciones, mis riquezas, mi alegría, mi felicidad, desde esa creencia, desde mi creencia no pecadora. Y como pecadora me sentía no merecedora. Ya en otros videos he hablado yo sobre la etimología del pecado. Y entonces decía, desde yo pensar que a mí Dios no me escuchaba porque yo era pecadora, porque yo no podía ser perfecta, no podía, pues me sentía que, por ejemplo, cuando yo cerraba los ojos y quería orar a Dios, me decía yo, esa vocecita me decía, a ti Dios, ¿qué te va a escuchar? ¿Qué te va a escuchar? Dios, ¿qué me va a escuchar? Al contrario, pensaba, todas las cosas que pasaban en mi vida era porque Él me estaba castigando. Y así. Y el día que me pasaba, quizás algunas veces, pocas veces me pasó cosas muy buenas y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está dando esto si yo no lo merezco? Talmente era mi programación, mi creencia, pues llegué a un punto de mi vida donde yo como que, pues, como ya les dije, podría contarle horas y horas, horas y horas de todo lo que yo viví, de todo el proceso, incluso de cuando inicié en el 2018, pues trabajar en mí. Empecé a trabajar en mi desarrollo, en descubrirme, en realmente descubrir qué hay aparte de este cuerpo biológico, físico, de este cuerpo celular. ¿Qué más hay dentro de mí o quién soy yo? Eso de quién soy yo, pues eso yo me preguntaba desde muy pequeña, me acuerdo. Desde muy pequeña, desde cuando tenía uso de razón, yo me decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy nada aparte de la piel, aparte de esto. Yo me sentía nada. Pues yo era y soy, aparte de todo este cuerpo físico, de este cuerpo tangible, pues soy espíritu. Y entonces, bueno, pues todo eso yo lo descubrí, yo entendí pues a mi manera. Y hoy en día esa es mi verdad. No sé la tuya, pero esta es mi verdad, que cuando yo les decía, traía esas creencias de que pues Dios era, ¿no? Dios era para mí, pues ese Dios castigador, ese Dios, pues obviamente perfecto sí lo es, pero castigador. Todo era malo. Yo no sé todo por qué. Ahora les digo por qué. Cuando yo empecé en este cambio les decía, trabajar en mí, pues mi mentora, mi coach, fue uno de los primeros libros que ella me mandó a leer, este libro,
este libro, El poder de tu mente subconsciente. Y miren el diseño de la cabeza, cómo salen, como luces de colores. Y tan solo viendo este libro yo me asusté, porque mi mentora hablaba ella mucho de Dios, incluso glorificábamos y alabábamos juntos. Y cuando un día me dice, lee este libro, yo era talmente ignorante, porque sabía sí que tenía el ser humano, ¿verdad? Una mente dividida en dos, la mente inconsciente y la mente subconsciente, pero no tenía idea cómo trabajaban ellos, cómo era su función, sobre todo de la mente subconsciente, de la mente inconsciente, de la mente inconsciente. Yo decía, sí, lo hice inconscientemente, pero el verdadero significado de lo inconsciente no lo había entendido antes, obviamente, antes de mi proceso de cambio. Y cuando mi mentora me dijo, lee este libro, entre tantos otros libros, pero esta fue una de las primeras que me dijo. Y a mí me pareció, no, pues eso no era de Dios. Dije, wow, y eso no es de Dios. Sin embargo, me puse a leer. Y este libro me dio esperanza de vida. Pero a la vez leía la Biblia, empecé a leer otro, empecé a descubrir. Tuve un curso de 30 días, donde durante esos 30 días, y a pesar de tantos libros, no se aclaraba tanto. Obviamente, con todas esas creencias, con todos esos archivos que yo llevaba dentro en mi mente, tenía unas archivaciones, pues que mi vida estaba viviéndolo en piloto automático, saboteando mis bendiciones. Yo misma sintiéndome no válido, porque siendo que yo no estaba siendo la persona que me dijeron que tenía que ser, cómo tenía que ser, entonces pues yo me sentía que no valía, no estaba cumpliendo como yo tenía que cumplir, como a mí me dijeron, como ya dije, no me dijeron quizás directamente, pero yo escuchaba en las prédicas, escuchaba continuamente en mi familia, en mi casa, en mi entorno, quizás en los amigos, escuchaba sobre los pecados, que por esto Dios castiga, que te irás al infierno, que tantas creencias, que el rico no entrará al reino, para que el rico entre al reino será más difícil que por el ojo del camello, la aguja del camello, eso ya saben, ¿no? Entonces todo eso pues era para mí, o sea, una que me sentía así, una que me hacía sentir, todas esas creencias hacían que yo me hiciera sentir así. Yo no era esa, sino que eso eran mis creencias, eso eran mis programaciones, eso que en la programación neurolingüística les llamamos, esos eran mis bichos, mis virus mentales, que estaban inhibiendo mi riqueza, mi felicidad. Esos eran mis inhibidores. Entonces, con todo esto, lo que yo quiero decirte es que busques tu verdad, te empieces a descubrir quién realmente eres, a qué realmente viniste a este mundo,
Quizás estás en una relación, como fue mi caso, donde vives por vivir, porque quieres tener una pareja y punto. No sabes ni siquiera si esa pareja te hace feliz o no. O vives una economía donde muchas veces tienes incluso deudas y vives en alteración, en preocupación. O quizás estás en una enfermedad donde tú piensas que eso ya no tiene solución, que eso ya no tiene cura. Pues aprende a descubrirte, aprende a usar para construirte, para tu bien, esa arma, esa capacidad, ese poder que nos dio el Creador, que es nuestra mente inconsciente, que muchas de las veces, en vez de meternos cosas buenas, cosas que nos ayude a nuestro bienestar, que nos ayude a la felicidad, pues quizás muchas veces también ellos, nuestra familia, por la ignorancia lo hicieron, nos han metido cosas equivocadas. Entonces empieza a descubre por ti misma, descubre por ti mismo. No te quedes ahí, no te quedes con eso que tú ya sabes y piensas que eso es ya todo lo que hay, eso ya no hay más, eso es todo. Ese es el error que cometemos, que pensamos que lo sabemos ya todo y pensamos que lo que nosotros sabemos es la verdad absoluta que hay y no hay otro. Que muchas veces no nos damos cuenta, actuamos desde nuestra esencia, no desde la conciencia, más bien actuamos desde el ego. Y para darnos cuenta si estamos en la conciencia o estamos en el ego, no es muy fácil, no es muy fácil. Tienes que trabajar muchísimo en ti. Yo sé que de noche a la mañana no se va a poder, pero sí con constancia, siendo constante en tu desarrollo como ser humano, como persona, puedes llegar a descubrirte, a descubrir tu verdadero potencial, tu verdadera capacidad. Pues con eso yo no quiero que lo interpretes como en un mundo material solamente, sino ese tu ser, ese que tú con ese ser puedes gestionar muchas cosas y ser feliz en medio, pues en medio de este mundo, en medio de tantas cosas, pero ser feliz. Como ya dije en tantos otros videos, ser feliz por estar respirando, ser feliz por lo que ya tienes vida, ya estás acá, tienes esa oportunidad quizás te la estás perdiendo por falta de conocimiento o por esos virus mentales. Oportunidad de ser feliz, hacerte feliz tú misma, tú mismo. No olvides. Yo soy Gloria Coach con programación neurolingüística. Pues si has llegado hasta el final del video, te invito que pues me sigas, mires otros videos para que tengas idea de lo que yo hablo, de lo que yo creo, de lo que yo te estoy como enviando estos mensajes. Y pues si
Si quieres que yo sea tu coach, quieres trabajar conmigo, quieres descubrir esos virus mentales, quieres saber cuáles son tus creencias, quieres saber un poco más de la programación neurolingüística, pues contáctame. Yo estaré encantada de aportar en tu vida, ¿ok?